grabar, y lo primero, las ayudantías principalmente tenían un formato de que están hechas para repasar como los contenidos que ven ustedes en la clase, entonces vamos como desfasados, por así decirlo, y el enfoque principal igual es el trabajo de R, lo cual ahora igual se complica un poco porque uno estando en la sala era como, podía estar ahí directo resolucionando dudas, acá durante estos días nos han llegado varias dudas de problemas para instalar, o cosas que no les resulta, o cosas como que se desconfiguran. Entonces vamos a tratar ahora como de estos espacios, dejarlos como para todas las dudas que tengan, tanto de clases, y ojalá dedicarle un buen tiempo al uso del programa, porque depende de las tareas tanto individuales y más adelante de las grupales que vamos en algún momento mandarles instrucciones de cómo va a ser su funcionamiento. Entonces, ahora vamos a estar leyendo el chat para ver qué dudas tienen, o si quieren que repasemos la PPT de la ayudantía, o según quedaron estancados en la ayudantía 1. Entonces, los leemos. Ya, aquí Francisca tiene una duda. Dice, ¿cómo abrir el archivo de la tarea 1 en R? Voy a ver si puedo compartir pantalla para mostrarte. Pero mira, no hay como un archivo de la tarea, sino que tú tienes que como hacer un archivo nuevo para ejecutar los comandos que te permitan hacer la tarea. Voy a ver cómo compartir pantalla. Ya tenemos otra duda igual de, ya, conocer R, que nos preguntan, hola, me pasa que no puedo guardar mi avance en R, no me sale la opción Save disponible. Paula, ¿pudiste compartir? Que yo igual tengo como... Sí, es que no puedo, no cacho Ya, dónde. ya miren niños, ahora lo que voy a hacer es voy a compartir mi pantalla, y les voy a mostrar R, y les vamos a enseñar como cosas importantes como saber guardar, abrir un nuevo como hojita en blanco para que escriban un script, porque son cosas como elementales, muy básicas, y que quizás a simple vista no se ven como tan evidentes. Entonces, vamos a... Ya, necesito saber si se ve ahí mi script de R. Sí se ve. Ya, porque ahora no veo el chat, así que... Ya, miren. Eh, ya, R, como les explicamos en la PPT de la ayudantía 1, a donde está acá mi cursor, esto es como básicamente uno escribe los scripts de los códigos, básicamente los códigos que vaya a usar. Está la otra opción que acá está abajo, está la consola, y la consola básicamente muestra como los resultados que uno va sacando con el script. Uno acá también puede escribir, por ejemplo, pero lo fome es que si tú llegáis como a equivocar, no se puede borrar. Entonces siempre es mejor trabajar en la parte de arriba. Entonces, ya, a la primera pregunta era de cómo abrir un archivo. Voy a cerrar esta. Ya, miren, tiene la opción de que acá, si ven en la esquina, hay como una hoja en blanco con un más, y por ejemplo, uno pincha ahí y sale la primer link que sale como RScript. Uno, al presionar esto, se abre una nueva ventana, y esto es para que uno cree un nuevo script. Hipotéticamente voy a escribir cualquier cosa. Ya. Y por ejemplo, ya, yo tengo acá mi nuevo script, y por ejemplo aparece con rojo y que dice que está como sin título. Eso significa que aún no está guardado. Entonces, ¿cómo lo hago yo para guardar? Uno va a donde está ese como disquete, que es súper viejo para nosotros, pero significa guardar, y uno pone guardar. Entonces, ¿qué pasa? Acá se abre una nueva ventana, yo le voy a poner título, le voy a poner como nuevo script, y voy a decir que se me guarde en mi escritorio. Y ahí uno pone save, y ahí queda guardado como tu progreso. Ahora, cuando tú escribas más cosas, por ejemplo, ay, no sé qué escribir, pero ya. Por ejemplo, ya, esto, para que te lo guarden de nuevo en el script, uno de nuevo va a donde está ese disquete y pone guardar.
Y ahí automáticamente ya te lo va guardando y después uno va como, depende de donde tú lo dejaste el archivo. Por ejemplo, yo lo dejé en mi escritorio y ahí va a ir como guardando a medida tu progreso. Por eso dijimos que era importante que siempre guardaran, porque si no, el programa asume como que no hiciste nada. A ver, ¿qué dice el chat? Ya, la persona ya le quedó como claro eso, ¿cierto? Ya, la otra persona, pero ahí resolví las dos dudas, por cierto, porque era uno que no sabía cómo guardar y la otra abrir para tarea. Sí. ¿Ya, Nancy, pudiste? Ya, alguien pregunta, la Francisca pregunta, tengo una, ya, ¿cómo se entrega la tarea y cómo se manda? Ya, Hay un buzón en Canva. sí, ya, miren, la tarea son tres archivos, no, son dos archivos que tienen que mandar. Uno, el script de R, esto, básicamente. ¿Por qué tienen que mandarme el script? Porque como si se dan cuenta, nosotros le pusimos el comando que genera una muestra aleatoria según su root. Como los root es único, cada uno va a tener una distinta muestra, que es la idea que cada uno analice cosas. Entonces yo necesito que me manden esto para yo corroborar que los números que me están poniendo en el Word sean los que efectivamente les tiró el programa. Entonces en Canvas uno va a tareas y como cualquier archivo uno adjunta tanto el documento Word con el análisis que tienen que hacer más el script. Y con esas dos cosas está como la tarea lista. Sí, y recuerden que las fechas de las tareas son tentativas, o sea, ustedes pueden mandar como, no sé, todo ahora o todo en junio y no hay problema. Eh, el país está tan en caos, estamos flexibilizando y eso, como que para que no se problemen tanto por las fechas, pero sí es recomendable como ir mandándolas de a poco para que puedan tener feedback, porque si las mandan todas al final no les vamos a alcanzar a dar el feedback y puede que si se equivocan algo en la tarea 1, se equivoquen en eso para siempre y les va a bajar la nota. Ya, Isel pregunta, ¿hay una pauta para el análisis? Sí. En cada tarea, en cada link de tarea, está especificada una pauta. Esa pauta habla de todo, tanto del formato, de las cosas que esperamos y todo eso. Entonces ahí está especificado todo, chicos, para que la revisen. Y tienen que darse cuenta que igual la idea de las tareas igual es como ir complementando las clases. Por ejemplo, la tarea 1 estaba hecho hasta la clase 2, más o menos. Y por ejemplo, yo en la clase 2 ustedes vieron medidas de tendencia. Entonces, por ejemplo, es como que uno espera que ustedes pongan tanto la moda, la media, el promedio, entonces más los gráficos, el análisis del gráfico. Entonces, todas esas cosas son interpretaciones que nosotros vamos a considerar. Alexander pregunta, ¿puedes ejecutar algunos comandos en el script? Es que cuando yo hago no resulta y no sé si estoy haciendo algo mal, y eso lo ejecuto en la consola. Hay que ejecutarlos en el script porque es más fácil, o sea, lo que pasa es que si tú los ejecutas en la consola, puede que te equivoques y después no podéis borrar y como que te queda todo ahí. En cambio, en el script siempre puedes borrar cosas. Siempre es mejor trabajar en el script. Sí. Ya, miren, ahora, Alexander, miren, tengo acá el script para la ayudantía 2, que incluye tanto lo de la parte 1, que por ejemplo, como mostraban igual el video que hizo la Paula, primero siempre hay que instalarlo, el paquete, que básicamente los paquetes son como los comandos que nos permiten trabajar. Hay muchos paquetes, pero nosotros creo que trabajamos a dar con tres, y el principal es el Sipes, que es como el más importante. Entonces uno instala el paquete, como mostraban en el video de la ayudantía, aparece un signo stop, que es que se está descargando. Entonces una vez que ya no aparece eso, es que ya está descargada y ahí uno, el library, recién lo activa. Y ahí estamos listos. Ahora, la base de datos se abre con el comando que está en todas las PPTs. Y nosotros le pusimos V5 porque es como el nombre de la base que le dieron y es un nombre fácil de recordar. Entonces, al ejecutar esto, se abre una ventana. Uno acá tiene que buscar el archivo. En este caso yo creo que lo tengo en acá. Y por ejemplo acá ya tengo mi archivo V5. Entonces yo le pongo Open. Y si ven, aparece ahí en la base de datos. Entonces ahora yo aplico el set, que es para que me genere una muestra aleatoria. Y ahora yo genero, con el código igual que está en las PPTs, creo una mini base
que básicamente nosotros acotamos la base original tiene 500, pero nosotros la acotamos a 250 como para generar, para que no sea tanta información en verdad. Entonces, al ejecutar este comando, tengo ya mi mini base, que esta es como la que uno va a trabajar. No sé si eso responde a la duda de Alexander. O no sé cómo, igual podrías especificar como qué parte no te resulta. Ah, ya, Alexander pregunta cómo puedo hacer todo eso en un nuevo script. Ya, el nuevo script, como había mostrado anteriormente, para generar como una nueva página, así como en un Word, cuando uno crea como un archivo nuevo, ya. Acá en R, uno tiene en la esquina superior una hoja en blanco con un más. Eso es para agregar un nuevo script. Uno pincha el primer link, que es como R-script, y ahí yo creo una hoja en blanco para generar un nuevo script. Sí, la ayudantía está siendo grabada. Y ya, primero. Entonces ahí tú generas el nuevo script, acá escribes todos los comandos necesarios y después nunca te olvides que siempre hay que guardar. Donde aparece ese disquete, uno pone save y se guarda como un archivo cualquiera. Como cuando tú creas un documento Word, un Excel o una PPT, es el mismo proceso. Ya. Yanis se pregunta, ¿cómo elimino V5 y V5 mini? Ya. A veces uno crea muchas variables y esta cuestión después está llena de cosas. Ya, eso a veces puede ser como súper ataoso. Entonces, cuando yo quiero cuando yo quiero borrar como la base de datos, las variables que creo, acá en la esquina, si se dan cuenta, hay como un icono que dice list. Uno en ese le pone grid, que es como, aparece así como en cuadriculado, y ahí se abren como las bases. Entonces yo pincho las que quiero eliminar. Por ejemplo, selecciono B5 y B5 mini, que es lo que me pedías tú, y acá en esta parte hay como una escoba, que esa escoba yo la asocio con limpieza, que es como para barrer. Entonces yo quiero limpiar todo esto. Me va a aparecer este mensaje que dice que si estoy seguro que quiero como eliminar estos dos objetos desde como del desarrollo, y una vez que yo haga esto, como que no se puede volver atrás, y yo digo sí. Y ahí se me borraron las bases de datos. Igual en el chat acabo de poner un comando que sirve para borrar como todo de una. Onda, si alguna vez queréis borrar todos tus objetos, todas tus variables, puedes ocupar ese comando. Ya, y Cell pregunta, cuando se crea un nuevo script, ¿la consola también parte de cero? En rigor sí. Entonces ahí tienes que volver a instalar como el paquete y todo, hacer como todo el mismo proceso, instalar el paquete, la librería, la base de datos. Creo que la base de datos no, pero igual es bueno que hagas siempre todo este proceso porque yo al momento de revisar las tareas nosotros revisamos que ustedes hagan esto. Y hipotéticamente si ustedes omiten esto ya es como puntos menos. Así que repítanlo todas las veces que sea necesario. La Angie preguntó si tenían dudas de interpretar los gráficos y varias personas tienen. Ya. Ya, tenemos listo. Ya, voy a seguir con la segunda parte como de la ayudantía. Parte de la tarea de ustedes les piden analizar la lateralidad, que básicamente si la persona es diestra o zurda, para que no se compliquen. Nosotros vamos a hacer lo mismo, pero como no le podemos dar las pistas de la tarea, lo vamos a hacer con análisis de hombres y mujeres. Entonces, hay dos opciones de separar cuando uno quiere trabajar con ciertas variables. Uno, el comando que mostró la Paula en el video, que es el que estoy mostrando acá, comando 1. Este le arroja básicamente todo al tiro. Y la idea de este comando es que uno ponga la base de datos, la variable que quiere analizar, en este caso nosotros género, que está codificado como gender, y luego uno pone el ítem que quiere analizar. Entonces uno en este caso va a analizar el O10, que no me acuerdo cuál era exactamente.
Ahora, ¿cómo esto sabe que es hombre o mujer? Los corchetes indican la codificación. Por ejemplo, los hombres están codificados como 1 y las mujeres están codificados como 2. Entonces, Eso lo pueden ver en las instrucciones de la tarea, o sea, porque para la tarea 1 van a tener que separar por personas diestras y personas zurdas. zurdo. Y claro, está codificado bajo el nombre gen y ahí te dice como ya, 1 es esto, 2 es esto. Entonces, Entonces tienen que fijarse en eso para poder hacer los gráficos bien. sí, entonces como básicamente lo mismo, solo que ustedes tienen que ver cómo está codificado lo de las manos y quién, no sé, pues diestro qué número es y zurdo qué número es. Solo eso. Entonces, al ejecutar esto, espérense, tengo que instalar todo de nuevo. Miren, vamos a mostrar. ¿Qué pasa si es que yo hago esto? Ya, me tira error. ¿Por qué me tira error? Porque no hay una base de datos. Entonces el programa está buscando como la base y no está. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que instalar mi base de datos de nuevo. Para la persona que preguntaba qué pasa si creo un script de cero y no pongo eso, bueno, te tira error porque no sabe dónde encontrar la información. Entonces voy a mi base de datos. El set. Ahora la achico a mi V5 mini. Y ahora voy a aplicar el comando que aparece en el video de la ayudantía 2. Como pueden ver, me tira un bar plot. Este es el caso de los hombres. Y por ejemplo, si hago lo mismo con las mujeres, me tira otro bar plot. Hasta ahí vamos bien. ¿O hay dudas? Ya, hasta ahí todo bien, todos han llegado a eso, todo perfecto. Ya, bacán. Ahora, por ejemplo, yo les puse la otra opción, que es un poco más larga, pero igual funciona. R tiene como esto de que uno puede de muchas formas llegar al mismo camino. Por ejemplo, hay un comando 2 que igual sirve para hacer lo mismo que hicimos antes, pero es un poco más largo. Pero igual sirve, que uno crea los subsets. Que igual si ustedes hacen esto, igual funciona y también es válido y está bueno. Es un poco más largo, pero hay gente que le facilita más. El subset, por ejemplo, acá se creó uno crea como la variable, se llama variable hombre, en base a la base de datos V5 mini. Esto yo lo encuentro de acuerdo al género, al gender, y el hombre está codificado con 1. Y para las mujeres lo mismo, solo que las mujeres están codificadas con 2. Y si ven, si hago acá el bar plot de las mujeres, es exactamente lo mismo. Entonces acá yo esto lo voy a subir a Canvas para que vean que hay dos formas de hacer como lo mismo, de separar variables y las dos son válidas. Entonces, acá yo les voy a agregar qué podemos analizar de esto. Por ejemplo, ¿cómo puedo sacar información de todo esto? Hay en base al table, uno puede crear... A ver, ¿qué dice el chat? Sí, subset, ya. ¿Puedo preguntar hablando por el mic? Sí, dale. Así que sentí que puede ser... ¿Aló? Sí, se escucha. Ya, buena. Una consulta, bueno, ahí en la parte izquierda de arriba tenía el script y para las tareas tenéis que mandar el script y el barplot, digo, como en los gráficos. Sí, mira, uno manda el script, que es como todos los códigos, ¿Sí? hasta donde uno haga la tarea. No quiero info extra ni nada, solo lo Ah, esencial ok. de la tarea. Y ahora, la duda que igual muchos tienen es cómo yo guardo este gráfico, porque a mí no me sirve el gráfico que me lo dejen acá, yo necesito este gráfico en el Word, por si acaso. Ya, ok. Y el gráfico del Word, ¿cómo guardo este gráfico? Uno va acá donde dice Export, ¿Mm? y uno pone guardar como una imagen, puede guardar igual como PDF, y bien, Ya, para fines de la tarea no sirve, entonces uno guarda como una imagen. Entonces, acá en el dictionary uno selecciona dónde queréis que se guarde, generalmente se guarda en el escritorio, y el nombre del archivo. Y ahí uno pone save ok. y queda guardada la imagen. Ya, Y esa imagen tú la adjuntas en el documento para uno después revisar el gráfico. ok. Y otra consulta, que sabes de que yo igual cuando estaba haciendo, por ejemplo, como la primera ayudantía que hicieron,
¿Ya? Igual, por ejemplo, el script, bueno, en ese momento lo estaba haciendo en la consola, Ah, igual ya. me quedaba como medio sucio en el sentido de que a veces ponía comandos que, como por ejemplo, me faltaba una coma, me faltaba tal cosa, como que en verdad queda como sucio. La idea es que cuando te manden las tareas, es como mandarlo así como bien exacto todo, como sin ningún error, así como, por Eh, ejemplo, que O puso un sea, comando que al final, como estaba mal escrito, no se usó. sí, pues al final es lo eso, pues, por ejemplo, esos comandos que tú dices como que están sucios o como que a fines como de la tarea no me van a llevar a nada, idealmente no mandarlos. Ah, Igual, ya, por perfecto. ejemplo, la consola uno trabaja y se llena después de cosas, pero tú cuando uno manda el archivo R va a aparecer así como que te estoy mostrando yo. Onda va a salir en blanco la consola y solo me va a salir el script. No, sí, sí, ahí caché, sí, también tenía esa duda como con el tema de guardar, porque yo guardaba mis leceras y como que después no salía nada en la consola, y entonces acabo de cachar de que ya lo tengo que hacer en el script. Sí, la consola es como que te va mostrando los resultados del script. Entonces Ya, siempre trabajen en la parte de arriba y recuerden que la consola es como que les muestra el resultado. ok. Y otra consulta para, digo, onda, considerando como la ayudantía de hoy, hasta como, ¿qué tarea podríamos hacer sin problemas? Como, sé que la tarea uno sí se puede hacer sin problemas, pero Hasta ahora, mira, con lo de la ayudantía 2, que es con histograma, que espero alcanzar a explicarles por los ítems invertidos, pueden hacer hasta la tarea 2. hasta la tarea 2, ok, Sí, con la ayudantía de los histogramas. ya. Y también otra duda, digo, a mí me cuesta como entender, por ejemplo, viendo, creo que era la ayudantía 2, Ajá, el PowerPoint que mandaron, ajá. hice el histograma y todo, pero me costaba como entenderlo en parte. Ya, interpretación de histograma. ya. Sí, digo, en especial porque, digo, sentía de que, bueno, salían como tenías tu tabla, digo, tu gráfico de datos ahí abajo a la derecha, Ajá, solo que en el histograma salían como más barras que estaban como entre medio y no sabía como qué ya, significaba. ya, miren, el problema, ya, ¿por qué usamos histograma? Cuando, ya, espera, voy a explicar tu duda un poquito más adelante porque voy en orden, porque Ok, pretendo llegar a eso. Y por mientras para que les quede claro como la tarea uno que es solo el gráfico. Así que ahí te doy respuesta. Daniel pregunta, ya. ¿es normal que la esquina superior izquierda me diga package requieren... Tenéis que... Ya, ahí la Angie te respondió al tiro. Siempre recuerden que hay que instalar y en R es súper importante el orden, cabros. O sea, siempre tengo que Claro. primero instalar el paquete y luego lo activo, porque si lo hacen al revés, no, como que cuando lo quería activar no lo va a encontrar. Entonces yo primero tengo que tenerlo para usarlo. Esas son lecciones de la vida. Lo primero Eh, es siempre descargarlo y después lo activáis. sí. Entonces primero siempre install y después vas al library y lo activas, porque si no, no va a funcionar. Ahora, a la gente que pregunta, ¿qué puedo interpretar de un gráfico? Eh, los gráficos básicamente están hechos como para interpretar, bueno, en el caso de la tarea 1 están hechos para interpretar más que nada frecuencias, modas, medianas, promedios, información más que nada así. No es un análisis muy exhaustivo que tienen que hacer. Es cosa como que uno vea y diga, ya, miren, por ejemplo, en el caso de el gráfico que tengo acá, que es de mujeres, se nota que hay como una gradualidad así como que va aumentando y se nota que evidentemente la moda es en el 5. Eh, cosas así, más que nada. En verdad no rebusquen tanta información porque son tareas muy básicas. Las tareas más dar son como de una plana o dos planas, onda, no son tareas largas. De hecho, el límite, si no me equivoco, es una plana. O sea, todas mis tareas del año pasado eran de máximo una plana, Sí. Y a veces son incluyendo dos el por los gráfico. gráficos, onda, a veces los gráficos alguien los pone Claro. muy grande o no sé, el espacio y todo eso, y ahí se hacían dos planas, pero no crean que las tareas son como un análisis casi como del INE, como del gráfico. Es todo muy básico. Manuela pregunta que si los gráficos tienen que tener título y nombrar las variables. Sí, Sí, pero bajo, o sea, los gráficos tienen que tener como las etiquetas de los ejes y también tienes que tener el título, pero en formato APA. Y cómo hacer un gráfico en APA lo puedes encontrar en la clase 2 del profe. sí, Ahí recuerden sale eso. todo. Gráfico formato APA, la información, hay cosas que van con cursiva, entonces tengan en cuenta todo eso porque igual es parte de la pauta. Sí. Igual, si no saben, literal pueden poner como, así como
gráficos formato APA y les va a salir como una guía y les va a explicar cómo hacer todo. O pueden revisar un paper y pueden darse cuenta que hay cosas que siempre van como en cursiva o que hay que denominar de cierta forma los gráficos, entonces en verdad pueden indagar de eso y no es tan complicado. Claro, pero la idea de que al final los gráficos tengan sus etiquetas, tengan sus títulos y todo eso, es que uno igual, sin estar leyendo como el resto del artículo, por ejemplo, o de la tarea de ustedes, por ejemplo, pueda tener la información necesaria para ser capaz de interpretar ese gráfico. Eso es lo importante. O sea, como tener la cantidad justa de información, no es necesario agregar de más ni de menos, pero al final esos son datos importantes para cualquier gráfico. Sí. Ahora, siguen, quiero saber si tienen más dudas como de la tarea 1, de la ayudantía 1, cosa que pasemos como a lo que fue lo de la ayudantía 2, el script, porque ahí ya vieron como histograma y como que ahí ya es algo nuevo, entonces quizás no saben a qué va con la tarea o qué significa eso. Entonces quiero saber si hay más dudas. Yo tengo una duda sobre el tema del script, que ahora mismo Ajá. lo estaba haciendo como probando. Si, se supone que, que el script debe ser como así a ver cómo decirlo, así como un diario de como los comandos que voy poniendo en la consola, o si yo pongo en el script los comandos me funcionan también. Porque yo los pongo y no me pasa como todo el tema. Espérate, pero ¿qué es como todo el tema? O sea, ya mira, Digo, por ejemplo, creo que Dios estaba poniendo así como el seed, está instalando el Sitch, ¿ya? el paquete y todo, y si lo pongo en el script creo que no me pasa, onda, Como que no se te como que activa, no. Digo, si no quieres te puedo salen como... compartir pantalla. Ya, a ver, prueba, ya comparte tu pantalla para ver que... ¿Sí? Sí, no hay Ya, problema. ok. Voy a tener la Eh, mía. Ya. compartir pantalla, Ahí estudio compartir. Ahí está, ¿la pueden ver? Sí. Ya, ahí está. Y Instala... por ejemplo, Pero bueno, a ver, voy a hacer uno nuevo. Déjame. No, acá no es. Acá, ¿no? Sí, ahí. Y RScript. Sí, ya Ya. ahí Y está. ahí se te creó uno nuevo. Sí. Ahí debería, por ejemplo, ir copiando los comandos que me ponen acá. Al final, Ah, como. pero te Ese es el falta... orden. Y ahí está el error. Es que falta el instalar el paquete. Hay que instalar Ah, el ya. paquete. Ah, entonces tengo que poner esto. Onda. Ay, lo corté que soy. Como justo Ar, arriba de eso tenéis que ar, poner install. install. Ah, dale, ya. Ok. No, sí, Ya. sí sé. Ah, ya, entonces por eso no pasa. Sí, por eso Pero, por no... ejemplo, si pongo este comando antes de instalar el Sitch, tampoco se me abre. Sí, porque lo primero siempre es tener, los paquetes tienen como funciones para ejecutar cosas, ¿cachai? Entonces, si tú no tenías el paquete, no te Ah, ya. va... Ok, no ejecuta. Ya comprendo. Sí, po. Entonces, por ejemplo, Ya, ahí el error que tienes acá es que ya tenía el library, pero no tenía el install, packages y toda esa cuestión. Entonces, primero tenías que ah, tener ya. ese comando, después el library, y ahí ya debería correrte todo en orden. Ah, ok. Pero si lo pongo en el script también me funciona. Sí, Ya, esa era la duda, ya. Ahí dejo de compartir pantalla para que puedan ya. Ya. Oye, Daniel también que tenía una duda, y le dije que hacia el final de la ayudantía compartiera, entonces mejor que comparta al tiro la pantalla. Ya, Daniel, si nos escuchas, comparte tu pantalla Mm, para ver tu ahí duda está. y solucionar todo. Y si quieres puedes activar el micrófono también como para que podamos hablar más fácil. No, es que ya me dijeron cómo hacerlo. Fue de pago nomás. Ah, ya. Ah, Son cosas que pasan, si al final estos van a ser los errores con los que se van a equivocar en un principio y después de repente van a tener errores y van a volver a estas cosas y se van a dar cuenta que es ese tipo ¿cómo se llama?, de detalles que no les permiten ejecutar bien los comandos. O de repente pasa que a veces se cola una coma o les falta un punto O un o el paréntesis. paréntesis que tenía que estar cerrado estaba abierto. Entonces muchas veces los comandos puede ser que no les funcionen y el mismo programa les va a decir como hay un error en este comando, como que hay un símbolo de más o un símbolo de menos. Entonces eso es importante también que lo vean para, ¿cómo se llama?, para que ustedes también se vayan familiarizando con lo que es trabajar con el... eso sí, ¿hay manera de comprobar si ya todo está instalado en orden para comenzar a trabajar? O sea, es que debería como no tirarte ningún error, deberían salirte los gráficos, ¿cachai? Como que ahí te das cuenta de que debería estar bien.
Claro. Si no sean tan inseguros y confíen nomás en el programa. Porque créanme que si no pasa nada, está todo bien. Y si llegara a pasar algo malo, les va a avisar el tiro el programa o no les va a resultar lo que quieren hacer. Exacto. Igual, Es si como tienen mucho más dudas, fácil reconocer el error. Mamá, ¿Aló? ¿Alguien habló? Ya. Igual, si tienen dudas, nos pueden escribir y nos pueden adjuntar capturas de pantalla, así les podemos ayudar como más fácilmente. Claro. Oigan, sí, porfa, eso, si tienen dudas, traten de mostrar como la captura de la pantalla, porque a veces nos llegan preguntando así como, tengo problemas en la base de datos. Y es como, ya, pero, ¿qué problema? Onda, traten de ser lo más Pueden haber muchos específico, problemas. porque si no, igual es como que se hace un spam de correos y cuesta como cachar de cuál es como su verdadera duda. Entonces, no tengan miedo en describir como todo lo que pasa, porque a nosotros incluso nos facilita más para saber cómo ayudar. Claro, o sea, si es que quieren adjuntar como la lista de comandos que han estado ejecutando o algo así, eso también ayuda mucho. Nos ayuda para que nosotros le podamos ayudar a ustedes. Sí, exactamente. Ya, quiero saber si hay más dudas, así como de qué hacer en la tarea 1, qué hago con mi gráfico, todo eso, sino para avanzar con lo del script de la ayudantía 2, que igual les sirve para la tarea 2. Nada en el chat, asumo que no. Parece que no. Ya, entonces voy a compartir ahora nuevamente mi pantalla para ver el script de histograma y lo que muestra como la ayudantía 2. Ya. Ahora estamos, ya, entonces lo de la tarea 1 quedó listo, el gráfico, perfect, y saben que tienen que agregarle etiquetas y todas esas cosas. Y no le busquen un mega análisis, en verdad buscamos como lo más básico nomás, hasta donde han visto en clase. Así que no se compliquen con tanto. Y ahora, en la ayudantía 2, si vieron en el programa, uno trabaja con la escala completa. ¿Qué implica trabajar con una escala completa? Que uno toma como como la base de datos está hecha de que toma ítems, son 5 en base al Big Five, y eso los divide en distintas preguntas, que esas preguntas te van a dar como un promedio de qué tanto tú estás en esa, por ejemplo, que acá vamos a hacerlo con neuroticismo, así como qué tan neurótico eres o no, de acuerdo con el promedio que sacas en las respuestas. Entonces, en la ayudantía, se ve la PPT, ¿cierto? O sea, no. No, no se está viendo el Power. No. Ay, no. Ah, ya sé. Espera. Ya, pero ustedes están viendo bueno, tienen el Power, supongo. Y en el Power, en la slide 7, muestra como las preguntas que hay de neuroticismo. Entonces, hay preguntas que se llaman los ítems invertidos, que son preguntas que van como en lo contrario que busca como la pregunta original. Por ejemplo, en el caso de neuroticismo, es alguien que es como muy, como que se estresa con facilidad, que anda nervioso, que son como personas como básicamente muy nerviosas. Entonces, hay ítems, por ejemplo, en este caso hay unas preguntas que es el 2, por ejemplo, dice, estoy relajado la mayor parte del tiempo. Eso no me suena a alguien neurótico, es como incluso el contrario. Entonces, por ejemplo, en ese caso el ítem 2 sería un invertido porque va como en contra de la verdadera pregunta. Y la otra que salía era el 4, que era raramente me siento triste. No me pregunten por qué, pero ese también no es como asociado con neuroticismo. Entonces, estos ítems, ¿cuál es el problema? De que como están evaluando el contrario, los puntajes tienen que ser al revés. Por ejemplo, si alguien marca que es muy relajado, evidentemente es nada de neurótico. O viceversa, si alguien marca que es muy poco relajado, es muy neurótico. Entonces quiero saber si se entiende hasta esa parte. Al final hay Porque lo que propósito, pasa- las preguntas que se consideran como invertidas es ver si es que la persona está respondiendo de forma consistente o simplemente está respondiendo como por deshabilidad social que, no, o sea, yo soy súper tranquilo y toda la cuestión, pero este tipo de preguntas que están formuladas al revés tienen ese propósito, evaluar la consistencia y las respuestas de las personas, porque hay muchas cosas que pueden interferir en cómo responden el cuestionario. Puede ser que, bueno, como les decía, la deshabilidad social, o de repente está también el hecho de que hay personas que van y contestan los cuestionarios como marcando cualquier alternativa.
Entonces estos ítems están precisamente para ver qué tan consistente está siendo la persona a la hora de responder. Sí, igual se hace por eso, que a veces la gente responde como automático, entonces es para ver si la persona está como leyendo conscientemente el cuestionario, por eso igual se hacen. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué hacemos con estos ítems invertidos? Espérate, creo que hay una pregunta. Ah, sí, Ignacio. Te respondemos al final eso porque igual lo hemos repasado harto ahora, pero al final lo repasamos y ahí resolvemos tu duda para explicar esto de la ayudantía 2. Ya, estos ítems, ¿qué hace uno? Uno crea como la nueva, crea como una nueva variable. Entonces, por ejemplo, acá sería, en mi base de datos, yo agrego el nuevo ítem que se va a llamar N2I. Uno siempre los codifica así porque el I significa que está invertido. ¿Y cómo hago esto? Yo sumo los puntajes, el puntaje mínimo más el puntaje máximo. En este caso, como en una escala Likert, el puntaje mínimo es 1 y el puntaje máximo que puede obtener alguien es 5. Entonces yo sumo el puntaje, a eso me daría un total de 6 y yo le resto el puntaje real de la persona. El puntaje real de la persona viene dado por la respuesta en N2. Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Se entiende por qué se hace esa fórmula o por qué lo hacemos así? Por favor, responda. Ayuda. Ya, bacán. Sí. Me basta con Pero un si sí. alguien no entiende, por favor, tengan la confianza de decirnos. Ya alguien puso Si no. hay alguien que no entiende. Ya. Los ítems invertidos, el puntaje es como el contrario. Por ejemplo, si alguien marca 1, ese 1 en verdad es un 5 en la escala. O viceversa. Si alguien marca un 5, ese puntaje es un 1. Entonces, para uno no hacer esto, para no cambiar los puntajes manual, uno hace esta fórmula. Entonces yo tengo que crear una nueva variable, que va a ser mi N2 invertido. Y este N2 invertido viene dado por esta fórmula, la que tienen acá anotado. Esto aplica para cualquier escala. En este caso, el puntaje mínimo es 1 y mi puntaje máximo es 5. Entonces, eso me da la suma de 6. A ese 6, yo le restaría el puntaje que obtuvo la persona en la variable N2. Entonces ahí viene la base de datos y la variable N2. Ya, entonces ahí se entiende por qué, ya, se entendió por qué usamos esa fórmula. Ya, perfecto. Ahora, yo al activar este comando, me aparece eso. Entonces, ¿cómo yo sé qué significa esto? Que, por ejemplo, yo al revisar mi V5 mini, yo voy al final, y van a ver que acá aparece una nueva columna que va a tener el nombre de N2I y van a salir las variables invertidas. Ahí ustedes pueden revisar que se les efectuó como viene el comando. Y además en la parte derecha donde dice Global Environment, sale que hay 57 variables en V5.mini y antes eran 56. 6. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo hago lo mismo con el N4, porque nos dimos cuenta que N4 también está invertido, se van a dar cuenta que igual, pues, sumó a 58 las variables. Entonces ahí aumentó una, y yo puedo ir a mi base de datos y revisar nuevamente. Y ¡tarán! Ahí está la nueva variable. ¿Alguien no entendió lo que acabamos de explicar? Ya, ¿quién no entiendes? Onda, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿O por qué pasa esto? Ah, ya, mira. Lo que, básicamente, ya, uno ejecuta los comandos, entonces yo lo que... Ya, primero a Francisca, ya. Yo ejecuté acá los comandos para las variables invertidas. Esto es siempre lo mismo. Onda es la base de datos, el nuevo nombre de la variable, que siempre es el nombre de la variable con una i, que la i significa que está invertido, y la fórmula. Entonces, ¿qué pasa? Que al aplicar este comando, al ver la base de datos, lo que estoy mostrando acá al final, es solo como para mostrarles que acá así queda como la nueva variable. Onda, como está la O10, la O9, ahora tenemos la variable N2I y la N4I. Entonces uno ahí ve que efectivamente se agregaron como a tu base de datos. Solo eso. Ahora, Janice pregunta, ¿cómo me doy cuenta cuáles son las variables invertidas?
La Angie ya le respondió. Claro, que al final todos los ítems que están invertidos en la base de datos están indicados que están invertidos en el, ¿cómo se llama? En un documento que está subido en Canvas. Entonces no es como que ustedes se van a tener que meter para averiguar por su cuenta cuáles son los que están invertidos, sino que el documento se los dice y ustedes al final tienen que crear esta nueva escala como para pasar de estos puntajes como malos, por así decirlo, como para que estén todas las preguntas como en el mismo sentido. No sé si es que se entiende esa explicación. Angie, Sí. o sea, es que en el instructivo de las tareas no sale como específicamente cuáles están invertidos, pero lo que puedes hacer para darte cuenta es leer como las afirmaciones de la escala y como ver si van en el mismo sentido a lo que se supone que están intentando medir, ¿cachai? Como lo que decía la Gabriela, las personas que como más neuróticas no están relajadas, ¿cachai? Como que ahí te das cuenta si concuerdan o no concuerdan. Por ejemplo, en el caso de la pregunta de N2, decía como, estoy relajado la mayor parte del tiempo. Eso claramente una persona neurótica no lo haría. Entonces ahí uno dice, esto va va como contrario a lo que es el neuroticismo. Entonces ahí uno dice, este puede ser un ítem invertido. ¿Cachai? Es como ir viendo lo que dicen las niñas, como ver si van en el mismo sentido como de lo que estáis midiendo. Es solo eso. Yo tengo otra duda. Ajá. Primero, sobre el orden, por ejemplo, en que se tiene que colocar, digo, se supone que cuando uno le cambia, digo, pone por ejemplo el N2 invertido, Ajá. cuando tú aplicas el comando, se deja de considerar, por ejemplo, en los gráficos el N2 normal, ¿cierto? No. N2 sigue, por eso, No, no. N2 nunca deja de existir, ojo. ya, Por eso uno crea el N2i, que es el invertido, ok. como para no cambiar la N2. Entonces esto es como una variable nueva. Ya, pero entonces también se seguiría considerando en los gráficos el N2 No, normal. No, No. no, no porque Ah, tiene ahora que ya. viene, considerarlo. sí, porque ahora viene el segundo paso, que es crear la escala. Ah, ok, Entonces, ya, listo. sí, Ya me ya, queda muy entonces, claro. sí, Y otra entonces, cosa chiquitita, antes de que ajá, avances, que ¿cuál es el orden, por ejemplo, si tenemos que hacer una tabla para hombres y para mujeres, como lo dice la tarea 2? da igual. Primero tengo que cambiar la variable, por ejemplo, de N2 a N2i, y después hacer una escala para hombres y para mujeres, o da lo mismo el orden. Que, por ejemplo, Espérate, ahí en tu script, por ajá, ejemplo, arriba sale que tú haces un bar plot para hombres y para mujeres, ¿cierto? sí, pero ojo, ya, estáis mezclando cosas. Esto era de la tarea 1, esto era como la ayudantía 1. Ah, pero es que igual en la tarea 2 menciona eso, Ya, ¿no? sí, tenéis que hacer una escala, tenéis que hacer un histograma para hombres Ah, y mujeres, de acuerdo, creo que es en extroversión, ¿cierto? ya, Ya, es lo mismo que lo mismo que para las manos o para sexos o cualquier otra variable que sea como, ¿cómo se llama esto? Nominal. sí, Tú puedes crear esto por los subsets y de ahí uno aplica el comando como de acuerdo para hombre o para mujer. Lo vamos a crear un poquito más adelante. O ya, si no, podéis ocupar el comando 1 que igual te separa por género. ok. Entonces, ya, espera, vamos con calma, para que no se me confunda. Ya, ahora la pregunta que hacía Vicente era como, ya, ¿qué pasa con N2 y con el N2i? Yo para crear una escala eh, tengo que crear nuevamente una variable. En este caso yo tomo mi base de datos, la B5 mini, le pongo que mi escala de neuroticismo se va a llamar neuro, un nombre cortito, usted le puede poner el nombre que quiera, idealmente que se relacione con la variable. Y luego aplico este comando que se llama with, la base de datos, y uno agrega row means, que es para sacar el promedio entre todas las variables. ¿Cachai? Entonces uno acaba enumerando las variables. Entonces yo creo que esté la N1, la N2i, la N3, la N4i, así hasta el N10, dependiendo del número de variables. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo hipotéticamente la N2 no deja, no, yo creo esto, voy a mi B5, si se dan cuenta, al final, ahora tengo una nueva variable que se llama neuro, y me tira los promedios de cada persona de acuerdo a ese ítem. ¿Hasta ahí todo bien?
¿No entienden por qué pasa eso? ¿Por qué hacemos esto? Ya, a Vicente le quedó claro. ¿Los demás están cachando o están así como en la nada? Porque de verdad se entiende que esto de repente puede ser que sea como difícil de empezar a hacer, así que si es que tienen dudas, por favor, que no No les ten- importa preguntar 1.000.000 veces lo mismo. Sí, porque créanme que lo que tiene este ramo es que todas las cosas que van aprendiendo son como que las vais guardando para después. Entonces hay muchas cosas que de nuevo las van a tener que volver a hacer. Entonces idealmente es que les queden claras en un principio. A ver, Diego dice que creo. ¿Qué cosa te queda así como dudosa? Entonces, Ya, pero si te surgen dudas, por favor pregunta ya. No he visto la tarea. ya, Isel. Ya, Isel dice, no entendí lo de hombres y mujeres. Ya, pero no entendiste cómo separar. ¿Por qué es...? Ya, pero ¿qué no entiendes? Onda, ¿por qué, cómo se separa por sexo o como por nominales o por qué hacemos eso? ¿Qué no? Porque chicos, entiendo, lo que estoy haciendo ahora de esta parte es netamente la ayudantía. ¿Que les va a servir para la tarea 2? Sí, pero en este momento no tienen que, como que estar pensando en la tarea 2, sinceramente. Esto les sirve porque es parte de la ayudantía. ¿Tenemos que volver a ponerlos antes de hacerlo de los inversos y todo eso? No, mira, ojo, ya, para que no se confundan. Ya, lo que hicimos acá, lo de mostrar lo de los hombre y mujer, era como para que entendieran lo de la tarea 1, que ustedes tienen que hacerlo con si alguien es diestro o zurdo. Entonces, como es para mostrarles que al final eh, se puede hacer como cualquier variable que tenga así como que sea nominal. Entonces, en este caso lo hicimos con el sexo para que entendieran cómo podía hacerse lo mismo con el tema de la lateralidad. Es solo eso. Ahora, la parte 2 que estoy haciendo es otra cosa, que es como mostrarles cómo crear escalas, que les va a servir como para la tarea 2. Entonces, es eso. Onda, después, yo creo que más, la otra ayudantía podemos ver como más en profundo la tarea 2, pero ahora les estoy mostrando como lo que está como por programa, lo que deberíamos estar viendo en la tarea 2. Entonces, quiero saber que quedamos en esta parte que era como crear la escala de neuroticismo. Hasta ahí todo bien, donde entienden por qué, no sé, por qué son números decimales. Onda, ¿alguien podría decir eso? No números así como enteros. Ya, ahí los chicos respondieron bien. Sí, están en decimales porque sacaron el promedio de todas las respuestas de N en la escala de neuroticismo. Por ejemplo, si Para cada revisamos, persona. sí, pues de cada persona. Entonces, por ejemplo, si yo reviso acá, esta es la codificación de las variables. Acá comienza N. Entonces ya, N1, la primera persona respondió 2. De ahí, bueno, N2 es invertido, entonces C4 debería ser un 2 también. Ya, y yo veo todos estos números, los toma, y yo con el comando que hice acá, que crea la escala, me saca el promedio. No se acuerden que incluimos los invertidos, porque son los que me sirven para la escala. Y al final me arroja el promedio de respuesta de cada persona. Por ejemplo, la persona 1, en mi caso, tiene un 2,7. Eso es súper bajo, entonces no es tan neurótica, a diferencia de una persona que, por ejemplo, tiene 4,8, es una persona muy neurótica. ¿Se entiende? Ya, bacán. Sí, recuerden que tienen que preguntar, porque si no, van a quedar colgados y de verdad este es el momento que tienen para preguntar, porque estamos en vivo y es más fácil responder. Entonces, ahora que tengo mis escalas creadas, ahora, Vicente preguntaba, ya, cuando yo aplico Barplot, me queda una cuestión horrible. Mm.
Es como muchas barritas. ¿Por qué pasa eso? Ya- No, que respondan ellos. Sí, por eso. No. ¿Por qué pasa eso? Aplicando lo que aprendieron en la clase 2, que le puede haber explicado el profe, sobre los gráficos y todo eso. Quiero respuestas. ¿Por qué se ve así horrible esto? A diferencia como de los gráficos de la tarea 1, que es como 5 barritas hermosas, así como muy bonitas, y acá es como muchas barras y como que no se entiende nada. Según yo está bonito. Ya, igual es interpretación del arte. Ya, Francisca dice, hay mucha información. Ya, ¿y por qué hay mucha información? Isel, Ya, y Lisel tuvo la respuesta, la respuesta es porque son variables continuas. En el primer caso, cuando los gráficos quedan así como 5 barritas, es porque son variables nominales al final. Onda, el 1, tenéis como 1, 2, 3, 4 y 5. Y eso puede representar muchas cosas. Entonces solo te separa por la frecuencia. En cambio, cuando uno crea la escala y ya tenía el promedio de la persona en un ítem, te quedan en variables continuas. Entonces uno acá tiene decimales. Entonces esto te lo tira así como en varias barras porque no todas las personas van a tener un promedio como un número entero. Entonces, muy bien, Isel, porque básicamente esa es la respuesta. Ahora, entonces, si yo me doy cuenta que el bar plot, el gráfico de barras, no me sirve, ¿a qué evolucionamos? No quiero leer en el chat. ¿A qué evolucionamos? ¿A un histograma? Muy bien. sí. Entonces, ¿qué pasa ya? Yo tengo acá escrito el comando del histograma, que me va a tirar como todo bonito. Después esto también está en la ayudante, así que lo copian tal cual, y va a quedar acá en el video. Entonces, al hacer esto, tarán, queda menos barras, queda todo bonito, y queda como más ordenadito. Sácale el color, Gabriela. Ah, sí, recuerden que el color no va porque En APA según no se APA no va a pueden- color, pero era para que se viera más bonito. Entonces ahí está en formato APA. Fome. Es más aburrido. Sí, recuerden que en APA no se puede ocupar colores, es una cuestión súper fome, pero no lo hagan. Y si quieren hacerlo, háganlo por diversión mientras como prueban el programa, porque no se les haga tan aburrido. Pero cuando lo manden, no pongan color. Entonces, ¿qué podemos deducir de este histograma? Los escucho, los leo. Sí, le ponen color. A ver, algo que se le ocurre del histograma, no sé. Algo que ven, algo que les llama la atención. ¿Dónde se concentra la mayor cantidad de personas, de promedio? Ya, alguien dice que está como simétrica, alguien diría. Así a simple vista, sí, es como simétrica. ¿Dónde creen que está concentrada la mayor cantidad de datos? ¿En qué barra? Ya, ya. En la 5. Muy bien, Sí. porque es la más alta al final. Pues. Recuerden que estas Claro. barras no representan como una sola cosa, sino un intervalo de gente. Entonces, Sería el intervalo modal, sí, entre pues, 3 y 3,5, dice más o menos. Francisco. Ahora, ¿cómo podemos saber esto Sí. exactamente, así como con números exactos qué está pasando en el histograma? Hay un comando que les va a servir bastante, que se llama describe. Como dice su nombre, ayuda a describir una variable. Entonces yo pongo describe, mi base de datos, y la variable que quiero evaluar. En este caso quiero evaluar lo que hicimos, neuro. O sea, al aplicar esto, acá en la parte de abajo, en la consola se dan cuenta que arroja varias cosas. Ahora, ¿qué significa cada cosa? Var es la variable. Está evaluando una sola variable. El n, la cantidad de... Bueno, lo que es un n. De personas en este caso que hay, que son 250. Min es el promedio. Si se dan cuenta, el promedio es 3.01. Que, como ven en el histograma, es como por acá, entonces igual calza bastante bien. Y tenemos que, bueno, tiene una SD, es la desviación estándar, que más adelante la vamos a ver con más detalle. La media es de 3, el punto medio, si se dan cuenta. Y
Más que nada eso les sirve. Onda el promedio, la desviación estándar y la media. Ahora, estos comandos que están acá igual son útiles. No sé si vale la pena explicarlos ahora. Yo esperaría hasta la próxima ayudantía, porque igual de esto uno puede sacar información importante de un histograma. Yo creo que el profe se los va a explicar igual. Igual, Mañana Diego van a había ver, dicho que... ¿Cómo? que mañana van a ver eso en clases probablemente. Buena, para que se acuerden. Diego había dicho que los extremos son como simétricos y ahí pueden ver como en el skew Sí, el que skew. está muy cercano a cero y si fuera cero serían un histograma completamente simétrico. Sí. Claro. Entonces, si te das cuenta, es un poco negativo, pero es tan mínimo que en verdad es como casi un cero. Entonces, estuvo bueno como... Qué buena observación. ¿Ah? Qué buena observación. Sí, entonces estuvo súper bueno eso, porque hay cosas que uno las puede sacar al ojo. Entonces, con este comando uno ya tiene como los datos en bruto. ¿Sí? Entonces, eso sería como la parte de cómo hacer un histograma. O qué cosas podemos ver de un histograma. En base a crear una escala. Ahora, dudas. ¿Aló? Hola. ¿Sí? Eh, Pucha, sabes de que tuve que justo ir a abrir la puerta de mi casa porque me venían a dejar algo y no pude escuchar esta parte que justo era la que quería escuchar. Ya, ¿desde Y dónde? Bueno, no caché cómo analizar el histograma. Ya, mira. Al principio, ya aplicamos el histograma y preguntamos básicamente como qué cosas le llamaban la atención. Onda, ¿qué te llamó la Sí, atención? hasta eso llegué. Onda, el folleto puso que era simétrico y todo el Sí. tema. Y después, Isel creo que fue. Eh, no me acuerdo quién. No, Jenny. No me acuerdo preguntamos quién. dónde había mayor cantidad de datos. Sí, Y ahí Ya, Yanesi dijo que la quinta barra era donde estaba la como la que tenía concentración. más datos, ok. ¿sí? Y Francisca dijo que era entre 3 y 3,5 aproximadamente, que es la misma barra. Ya, Claro, y eso sería el intervalo modal, que es un dato súper importante. sí, Y eso, y luego la Gabriela explicó el comando describe, que es un comando que te va como a dar un montón de medidas de tendencia central, pero también como la desviación estándar, que lo van a ver más adelante. ok. Y eso, básicamente. Ah, Entonces, ¿qué ya, no pasa? me perdí de tanto. No, entonces uno al aplicar el describe, lo que le explicaba es que te arroja como el n, onda la cantidad de variables que fueron evaluadas, el promedio, te tira un min, el SD, que es la desviación estándar, la Oh, media, que ya. fue de 3, Qué buena. Ya. el rango, el puntaje mínimo, el máximo que fue evaluado. Y lo que sea muy importante que mañana lo que van a ver con el profe es que van a ver cómo interpretar como las curvaturas de los gráficos, en especial de Ok. los histogramas. Y, por ejemplo, Diego había dicho que para él era como simétrico a simple vista, y Sí. uno puede ver la simetría en base al skew, que es este comando que está acá. Ya. Y lo Sí, que eso decíamos sí lo que terminé de escuchar. sí, entonces el skew estaba como cerca de cero, a pesar que es como un poquito negativo, pero igual está cerca del cero, entonces eso es básicamente que es simétrico. Ya. Sí. Entonces eso, después el profe de mañana le va a explicar lo que es la kurtosis, el skew. Sirve para analizar o para confirmar cosas que uno a simple vista, como Diego dijo así como, yo creo que es simétrica, entonces uno viendo el Ya. Eso te skew lo confirma. me lo confirma, ¿cachai? Ok. Sí. Y eso, o sea, eso fue como más que nada el script de la Ya. ayudantía 2. Ahora quiero saber si tienen dudas en general de todo, de su existencia, del ramo, de qué vamos a hacer. Ya, digo pregunta, ¿las pruebas van a ser online? Eh, yo creo Aún que no sí. tenemos todavía como claridad exacta al respecto, pero probablemente sí. O sea, como por cómo está evolucionando todo, Sí, probablemente van a ser online. sí, Pero porque le vamos a preguntar a los profesores de todas formas para que les aclaren la información.
Sí, porque recuerden que este ramo igual es coordinado, onda son 5 secciones y trabajan todos como lo mismo, onda todos tenemos como las mismas, casi las mismas PPT, es los mismos contenidos, casi todo lo mismo, son las mismas tareas para todos. Entonces igual yo cacho que los profes deben estar como viendo cómo hacer la prueba más factible para todos, pero es muy probable que sea online porque en verdad no hay que hacer cuarentena. Francisco tiene una duda en relación a la tarea 1. ¿Tenemos que achicar la base de datos? Dejarla? Sí, Siempre, siempre. siempre se dejan 250, siempre tienen que tener su V5 mini. ¿Qué otra duda tienen, chicos? Aprovechen porque nos quedan los últimos minutitos. ¿Pueden repetir cómo hacer eso? ¿Cómo achicar la base? Ya. Sí, ya voy a... Ya voy a borrar todo esto. Ya, entonces, ¿qué hago primero? Recuerden, instalar paquete. Importante. Para que esté instalado. Activo el paquete. Listo. Ahora, busco mi base de datos. La V5 grande. La busco donde la tengan guardada. Ya la he guardado acá. Ahí está mi V5. Ahora, aplico el set, que es con VRoot, para generar una muestra aleatoria. Hasta ahí todo bien. Y finalmente creo mi base chiquita, que es la V5 mini. Aplicando este comando, tienen que copiarlo tal cual, no se compliquen. Y al aplicarlo me queda ahí mi V5 chiquita. Y con eso estás lista. Estás lista para trabajar, nada más. Ya, Francisca Suárez, pregunta, ¿cómo suelen ser las pruebas del ramo? Real, mira, cuando eran convencionales era de todo. Onda, podíais tener verdadero y falso, alternativas, desarrollo, preguntas de materia, completar tablas. Onda, prepárense para todo. Sí, Claro, de sí, prepárense interpretación para también. todo. Por eso es que es importante que manejen R, porque de repente les van a salir, ya más adelante, por ejemplo, les van a salir, no sé, los resultados de ciertas pruebas estadísticas y ustedes van a tener que saber identificar cuáles de los valores que salen ahí son importantes para ustedes y qué significado tienen esos datos para el enunciado de la pregunta. Ya, sí. Para la prueba no hay que aprenderse los comandos. Mm. O sea, al Sí, menos no, todos los años, las pruebas, ¿cómo? o sea, al menos en Perdón. todos los años que se ha hecho el ramo no se usa tanto los comandos R, porque más que aprender a usar R, les importa que sepan interpretar R. Mm. Sí, las pruebas generalmente son, o sea, de materia de clases, a lo mejor te van a poner un output de R y tienes que interpretarlo, pero nunca te van a hacer como escribe el comando para cargar la base de datos. O Claro, como escribe el cuáles son las comando para... instrucciones para Por poder llegar ejemplo, a... hipotéticamente, te pueden poner un describe. Ay, no la tengo. Qué lata, ya. Espérame, dame un momento. Ya, por ejemplo, te pueden poner un describe y te pueden poner como esto, solamente eso, y te pueden decir como, ya, ¿qué puedes interpretar de eso? Entonces ahí tú puedes decir, ya, hubo una muestra de 250 personas que fueron evaluados en un ítem que dio un promedio de 3,01 con una desviación estándar de 0,83 y cosas así. Y eso puede salirte en una prueba, por ejemplo. Entonces esto no necesariamente es saberse el comando, pero sí es saber interpretar el comando. Sí, había alguien que tenía una duda antes y le dijimos que la íbamos a ver al final. Sí, ¿quién es esa persona, verdad? Daniel, si no me equivoco. Sí. Chicos, sí, aparezcan para solucionar sus dudas. ¿Quién era? Habladora o Era calle para Ignacio. siempre. Creo que era Ignacio. Ya dice, que no pude los B5, pero ¿Qué no pudiste qué? sí, eso, ¿qué cosa no puedes? No pudo poner la base, no la pudiste cargar. Pero ¿la descargaste así como el archivo y todo eso? Porque No, si no, que comparta su pantalla, que comparta su pantalla. o ya mejor, No, no. ya, Ignacio, comparte tu pantalla para ver qué te parece.
Ya, compartir ¿Dónde? abajo, o sea, como donde está la pantalla donde dice ahora Matías Daniel Acevedo, hay un botón como verde que dice compartir pantalla. Y ahí te va a tirar como con tu escritorio o lo que queréis compartir. Ya. Tiene mala la comilla del deck, la segunda. Sí. Lo que pasa es que está usando el comando que estaba en el PPT no actualizado. Y Sí, ese comando estaba malo. Lo que tienes que hacer es cambiarle la comilla, como para el otro lado. onda, bórrala y Y La vuelvo a tirar. segunda, la es la segunda. segunda, sí. Pone comillas, punto, y cierra comillas. No, 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 no. No punto, coma. No, está bien. Déjala, tenés que dejar la coma. Y sacar la otra. Según yo, no. Creo que te quedó un espacio. Y ahí sí una coma. Antes del nada va una coma, eso, Sí, por si antes acaso. del no. Ya, y ahora ejecuta el... No, pero ejecútalo ahí mismo en el script, porque la Sí. consola, lo que explicábamos, que la consola es como más para mostrar los resultados, porque si no, la consola tú no puedes borrar. No cacho si ese error estaba de antes o... Igual el deck es punto, por si acaso, no es coma, es punto. Sí, ahí, punto. Y ahora intenta, aprieta así como control enter creo que es. No funciona. Pero, ¿aprietas control enter? Sí. A ver, voy a copiar y pegar el chat. Ya ejecutaste los otros comandos, ¿cierto? El install. Sí, Sí, ahí eso lo está puse bien. en la consola. Sí, está bien. Mira, ahí en el chat copiaron como el comando como debería ser. Y ahí lo copias y ahí ya no deberías tener problemas. Ahora mientras nuestro compañero resuelve su duda compartiendo pantalla, ¿alguien más tiene una duda extra? ¿Duda sobre lo Pueden mismo? preguntar por micrófono igual. Sí, que no les dé vergüenza. Mm. No, nada, ¿seguros? ¿Alguna duda respecto a material de clase, quizás? Te recuerden que igual estamos para dudas de clase, de materia. Así es. Que no haya entendido de la clase pasada del profe. Me preguntaron algo. Para la tarea 1, ¿hay que solo describir los gráficos o también hay que explicar, ofreciendo una hipótesis, etcétera? La idea es que tú solamente sigas como la instrucción. O sea, si te piden... A ver, tienes que poder ser capaz de entregar toda la información que te han
pasado como hasta ahora en la clase. Entonces, si te han pasado, no sé, media, moda, mediana, tienes que indicar esas cosas, ¿cachai? Como solamente remitirte al gráfico, no No ir más allá. No le busquen la quinta pata al gato. Sí, exactamente. Y por ejemplo, mira, les vamos a tirar un salvavidas, porque en la primera tarea le estamos diciendo que comparen diestros y zurdos. Onda, ¿qué pueden comparar ahí? ¿Hay algo que pueden comparar entre ellos? Así como, ¿alguien va a ser más que el otro en algo? Se las dejo ahí, para que tengan idea como de qué buscamos como los análisis. Onda, ¿por qué le hacemos analizar como dos tipos de personas y no solo una? Entonces ahí para que la trabajen y piensen y trabajen en equipo. Vamos por ahí. Francisco tiene una duda. Dice, yo tengo una duda aparte que no tiene mucho que ver con la ayudantía. Instalé y ejecuté exactamente como se llama en el PPT y en el video tutorial, pero al momento de poner el comando install psych me lanza error. ¿Puedes copiar el comando que te hace? Sí, o comparte tu pantalla Claro, para ver qué es lo que podría para que estar podamos fallando. ver. Y si quieres puedes hablar también. Si puedes activar tu micrófono. Mira, ahí ¿cómo se llama? El comando site lo tienes mal tipeado. Me aparece como algo encima. ¿Dónde no se está puedo ver. borrando? ¿Dónde sale como borroso? Tienes escrito esto. Ah, está mal escrito psych. Sí. ¿Cachai? La Y y la S están cambiadas. Da las vueltas y ahí debería de funcionar. Sí, ahí se está instalando. Ya se Y ahí instaló se instala. correcto. Y ahora voy a poner library. Activo ese comando. Listo. Ya, listo. Sí, acuérdense ¿Hay de más eso. dudas? Son detalles mínimos a veces. Uno se le va una coma, un paréntesis. Escribe mal algo porque a veces las cosas están en inglés. Así que Claro. hay paciencia nomás, pero son errores chiquitos, créanme. Son errores de tipeo. Muy comunes. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Ya los últimos minutitos antes de... Ya les doy hasta la 1. Tienen 5 minutos para preguntar todo lo que queda. Ya, alguien nos da las gracias. Ya, muchas gracias. Oh, Muchas gracias. Corazones coreanos. Hello. Revolucionario, K-popero. Sí, por último eso, digan así como, sí, me ayudó, así como, todo eso nos sirve por último de feedback para saber cómo. igual recuerden que nos pueden escribir si tienen alguna duda. O sea, Sí, si recuerden, Claro, correo a yo todas, a las 3. a las 3. Porque si una está ocupada, la otra les pueden responder, entonces hacemos más rápido su respuesta. Sí. Pucha, no me funciona el mic, pero el error persiste aún bien tipiado. A ver, muestra tu pantalla de nuevo, Francisco. Ah, te sale la consola, dices tú. Lo que pasa es que No, no se eso, te va a ir, no se te va a ir eso, pero está bien instalado. por ejemplo, abajo te dice así como de Towland, Binary Package, todo eso, ya eso significa que se instaló bien. La consola al final es como un historial, donde te deja el registro de todos los clics así. Pero si tú guardas como el script y luego lo vuelves a abrir, no te va a aparecer en la consola. Está bien. Bolas de mono. Bolas de mano para ti también. Ya. ¿Algo más? ¿Otra duda? ¿Otro error? ¿Duda de futuras tareas? ¿La clase? No se olviden que... Sí. Si no deberías tener ningún problema ahora. Porque en esa ayudantía, la que no estaba actualizada, el único error de tipeo era ese. Las tareas solo se suben a Canvas, ¿verdad? Sí. En Canvas hay como un buzón y ahí adjuntas tu script y tu Word.
Recuerden que arriba sale un formato de cómo guardar el archivo, onda, va como un orden de primero un apellido, un inicial, algo, repiten eso porque facilita después buscar los archivos. Y claro, porque si es que mandan tarea a uno solamente, ¿cómo vamos a saber que es de ustedes? Y también es parte de la rúbrica de aspectos formales y todo eso. Entonces, si no lo hacen así, bajamos puntaje. Para que no hagan esos errores chiquitos que son como muy fáciles. Así que eso, más que nada. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que agradecer? Hagan cuarentena. ¿No? Ya, le quedan 2 minutos, cabrón. Aviso. Y recuerden que si tienen algún comentario sobre las clases online, la mesa interina del CEPS está haciendo un catastro para recoger opiniones de cómo ha estado funcionando todo esto de las clases online. Así que si es que quieren hacer algún tipo de comentario en particular, pueden dejarlo ahí. Y Sí, bueno, ya la respondí. Entre más datos tengan, mejor. Aquí en este curso van a aprender esto también. sí. Y bueno, inquietudes que tengan iguales personales o por el curso y todo eso, igual nos las pueden hacer llegar y nosotros igual le explicamos, le podemos decir a los profes y todo eso. Hacer sobre el curso y todo eso. Sí. Preguntan si la ayudantía del jueves es la misma. Sí, va a ser la misma. O sea, vamos a estar disponibles para responder consultas y eso. ¿A qué hora es? A las 10. 10. Para que corran la voz igual entre sus compañeros que sepan que están en la sección y que no pueden hoy día los lunes, ese es el horario alternativo, para que vayan. Que aprovechen de repasar quizás 2 veces o vayan con nuevas dudas, quizás hoy día van a hacer algo y van a quedar colgados en algo, entonces el jueves las pueden resolver. Así que aprovechen toda esa instancia. Y es el jueves en el módulo 2. Sí, segundo jueves módulo 2, a las 10. A las 10. Así que ahí para que estén atentos. Ya. Siendo la 1, doy por concluida esta ayudantía. Así que gracias por asistir, espero que les haya servido, espero que sigan viniendo estas ayudantías online, son bastante buenas, porque a veces ver los códigos es como nada, y entonces uno hablando puede aclarar muchas cosas. Y sí, suscríbanse, porfa, ojalá ganara plata con esto. Y eso, así que corran la voz que todos los lunes y jueves vamos a estar haciendo esto, y vamos a estar subiendo información los fines de semana, los correos estamos súper atentas, copia a las 3, y eso chicos y chicas, no se desanimen. Laven las manitos, no salgan, quédense en sus casas. Y chao, cuídense. Y eso, así que sí, cuídense harto y ahí ya saben, entonces quedamos atentos y espero que les haya servido y vamos a seguir con esta modalidad hasta quizás, quién sabe. Sí. Así que eso. Eso. Cuídense, no salgan de sus casas y que estén bien. Sí, y traten de mandar la tarea una igual, porque así pueden sacar errores para la tarea 2. Así, y nos facilitan pegando solo porque de verdad no quiero a final de semestre revisar 6 tareas por 15 personas. Así que igual traten de ir respetando las fechas más o menos. O pasándose un poco, pero ojalá puedan ir mandando igual en los tiempos. Eso esperamos. Tanto por ustedes como por nosotros. Sí, que después se viene el semestre duro. Así que eso, chicos. Cuídense harto y nos despedimos. Adiós. Chao.